lindo, qué lindo. Amén. Alabado al Señor. Qué lindo estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Pues Dios le bendiga a todos. Esta noche, ¿cuánto tiene su Biblia? Vamos a ver la Biblia. Amén. Los que no tienen Biblia, vamos a ver la Biblia. Vamos a seguir ya. Vamos a seguir en el libro de Juan. Hemos estado en ese libro ya por 2 meses y vamos a seguir. Estamos en el capítulo 2. Gloria a Jesús. Juan capítulo 2. La semana pasada, ¿alguien se recuerda de qué se trató de la semana pasada? Los 7 milagros. Sí, los 7 milagros que están en el libro de Juan. Amén. Hablamos y leemos el capítulo 2, los primeros 11 versos, que se trata del primer milagro. Amén. Que hizo Jesús en su ministerio público. ¿Cuántos años tenía Jesús en ese entonces, cuando comenzó su ministerio? 30 hasta 33 y medio es cuando murió Jesús. Eso se cree más, la mayoría de la gente creen a los 33 y medio años, 3 años y medio en el ministerio público. Que tenía en ese entonces 30 años cuando comenzó su ministerio público. Hay algunos que dicen en los 32 años, algunos dicen que murió a los 35, pues más o menos ahí. Y no oímos nada desde su nacimiento a los 2 años, y no se oye nada de Jesús hasta cuando tenía, ¿cuántos años? 12 años. 12 años. Entonces no se oye nada de Jesús desde cuando tenía sus 12 años hasta más o menos de los 30 años. Aquí cuando lo vemos en lo que comenzamos la semana pasada, ya tenía sus 12 discípulos y fueron a la boda y vimos el primer milagros. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Nosotros somos un milagro, ¿verdad? El cambio que Dios ha hecho en tu vida era un milagro. Esto no se hizo por cuentas de hombre. No, esto lo hizo el toque sobrenatural de Dios. Como dijo nuestra hermana Jenny, ¿verdad? Con solamente un grano de mostaza, así. Esta fe se puede mover las montañas, los problemas, porque nosotros creemos un Dios que nos ha cambiado. Si el Señor te ha cambiado, ¿por qué entonces Él no puede tratar con tu vida en el día de hoy? Piénsalo así. Aquí, ¿cuánto el Señor te ha cambiado? Amén. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que el Señor cambió tu vida? ¿Te recuerdas un día? Amén. Un día entraste en la iglesia, no había gozo, no había paz, no había seguridad, no sabía dónde iba. Amén. Pero cuando Cristo entró, tu corazón había un cambio total. ¿Cuántos lo recuerdan? Entonces a veces a través de los años siguiendo al Señor, vamos a tener problemas, ¿verdad? Y de vez en cuando nos olvidamos de que nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. Que el mismo de Dios que te sacó de la nada puede cambiar tu vida en el día de hoy. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? El mismo Dios que me cambió muchos años atrás y me dio una nueva vida en el día de hoy. Cuando yo tengo problemas, todavía me recuerdo un Dios sobrenatural que me cambió mi vida totalmente. Hoy en día me puede cambiar de nuevo. Porque entendemos, mis hermanos, ya vamos a entrar en el libro de Juan, pero yo creo que alguien tiene que oír esto en esta noche. Nosotros somos salvos. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Pero a la misma vez somos un proceso que se llama la santificación, ¿verdad? No hemos
¿Alguien aquí que ha llegado? No, como ya yo le he dicho, la única que yo está llegando, ya está a punto de llegar es mi esposa. Pero le falta un poco, le diré un poco solamente a mi esposa, pero está llegando. Yo creo que un ayuno más y llegó. No. Estamos en un camino. ¿Cuántos saben que estamos en un camino? Somos salvos, pero a la misma vez el Señor nos está salvando. Y un día, cuando Cristo viene o la muerte, nosotros cuando recibimos ese cuerpo glorificado, entonces seremos salvos. Totalmente así, espíritu, alma, cuerpo, todo, alabando y glorificando en nombre del Señor. Pero es un proceso, mis hermanos. Hay que entenderlo, porque no crees que porque eres hijo de Dios ya ha llegado. No hay nadie aquí que puede decir que he llegado, hemos llegado. No importa cuánto tiempo tiene el Señor, cuántas horas está orando al día, cuántos días de ayuno está haciendo. Todos nosotros necesitamos más del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Juan capítulo 2. Después de ese milagro, Juan capítulo 2, comenzando del verso 12, porque ya hemos ido hasta el verso 11, que dice este principio, hablando del milagro de convertir la agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Terminamos diciendo que todo milagro que Dios hace es para traer gloria a él. ¿Verdad? No hay milagro que se hace para traer gloria al hombre. No nosotros. Toda la gloria es para quién. Se habló sobre eso el domingo, ¿verdad? El hermano que predicó dijo, tocar el manto de Dios. ¿Qué hizo la mujer? Se humilló para recibir el toque de Dios. Y nosotros tocar, mejor dicho, el manto de Dios, nos tenemos que humillar y recibir el poder de Dios. Amén. El verso 12, vamos a seguir entonces. A ver lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. El que quiere leer, léeme el verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Amén. Ahí dice el verso 12 que descendieron ¿quién? Jesús, ¿verdad? Su madre María, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no mucho tiempo. Dice, María estaba, los discípulos, ¿y quién estaba ahí? Sus hermanos. Sus hermanos. Hay que entender que la Biblia claramente enseña que Jesús tenía hermanos. Porque hay algunos que no creen en eso. Que no creen, que creen que solamente María dio luz a Jesús. Solamente. Y que no tenía demás hijos. Pero aquí la Biblia claramente dice que Jesús tenía sus hermanos. Vamos a buscar también en Mateo. Mateo 12, 46, solamente para establecer esto, porque yo sé que algunos de nosotros, eso es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? De que es Mateo 12, 46. Sí. Miren lo que dice, ¿lo tienen? Lo voy a leer. Dice que mientras él, hablando de Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Hablando de sus hermanos, yo sé que algunos dicen, no, pero eso no sería su hermano, traten de explicarlo así. Pero claramente, vamos a ver otro texto también, que está hablando de los hermanos de Jesús y su madre, porque mira lo que dice, sigue por ahí, dice, él le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y otra vez, el Señor no le estaba faltando respeto a su familia, pero estaba trayendo un punto amigo que dice, y extendiendo su mano así al ministerio hispano de ICC. Dijo, he aquí mi madre
mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy hermano de Jesús. Ustedes son hermanos y hermanas de Jesús. ¿Cuánto alabamos su nombre? Estamos claros ahí. Si quieren seguir los demás textos, también está, lo pueden escribir, pero por el tiempo, porque no quiero tocar dos otros más temas aquí. Lucas está también en Lucas 8, 19. No lo tienen que buscar, si lo quieren solamente apuntarlo. De que claramente Jesús tenía sus hermanos. Lucas 8, 19 y también Marcos, está en Marcos 3, 31. ¿Cuánto le agrada estudiar la palabra del Señor? Qué lindo es que nosotros los martes sacamos tiempo para estudiar la Biblia así. Y por los textos. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo un poco? Yo también, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia así, no hay prisa, ¿verdad? Lo que hacemos, lo hacemos la próxima semana, seguimos para aprender lo que dice, porque a veces decimos, sí, Jesús tenía familia o no tenía familia, pero lo estamos leyendo aquí en la Biblia. Y vamos ahí, lo que estamos haciendo los martes, y vamos a seguir es, seguir el libro de Juan verso por verso. Y vamos a seguir para seguir aprendiendo de la palabra tal como está escrita, no quitarla, no quitar, ni añadir, sino tal como está escrito, vamos a leerlo. Amén. Entonces eso todavía también está en Lucas 8, 19 y Marcos 3, 31. Pero vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 2. Dice, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca que la Pascua de los judíos. ¿Qué era la Pascua de los judíos? ¿Alguien sabe cuál era la Pascua? ¿Qué estaban celebrando los judíos? Que una vez al año querían todo ir a Jerusalén. Eso de que estaban animando al pueblo ir físicamente a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, aquí quien sabe qué es la Pascua, de qué se habla, de qué se trata. La palabra Pascua en inglés es Passover, pero también en español es pasó o saltó. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe de qué se habla, Rey? Eso era cuando Israel era cautivo de Egipto y Jehová mandó a sacarlo. La última plaga era la muerte de los primogénitos, pero Dios le había mandado a Egipto, a Israel, que poniera la sangre del cordero en los dentillos de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte veía la sangre que no afectaba a los israelitas. Y entonces él hizo pass over, el ángel de muerte pass over los israelitas y no les tocaba esa plaga. Amén. ¿Entienden, mis hermanos? Sí. Aquí hay en la Biblia. Hace un poco frío, mis hermanos, ¿verdad? Aquí dice Marcos capítulo 14, versículo 12, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Amén. Amén. En la Pascua, el último, como dijo nuestro hermano Reymen, el último plaga que Dios envió sobre los egipcios para sacar al pueblo es la salida, el éxodo de Israel de Egipto. Esa fue el último plaga, la Pascua. Y había un cordero que se tenía que sacrificar. Y a través de los años ellos celebraban la Pascua, lo que significa que la muerte tenía que pasar encima del pueblo de Dios. Y es igual hoy en día. Lo que tienen la sangre del cordero. ¿Y quién es el cordero de Dios? Ya lo hemos leído en capítulo 1. Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese sacrificó. En el Antiguo Testamento ya hemos hablado que en el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar los corderos cada año para cubrir el pecado del pueblo. Pero Jesucristo fue sacrificado ¿cuántas veces?
Una vez y para siempre, dice la palabra del Señor. La sangre de Cristo era suficiente. No hay que tener otro sacrificio como lo hicieron en el Antiguo Testamento, sino que la Biblia dice que claramente que Jesús es nuestra Pascua. Bien, vamos a buscarlo en 1 Corintios capítulo 5 y el verso 7. 1 Corintios capítulo 5 y el verso 7. Y mis hermanos, mi propósito de los martes es que ustedes buscan su Biblia, estudian, que tenemos versos así. Fácilmente yo puedo citar los textos porque lo tengo aquí escrito, pero yo quiero que ustedes buscan, estudien, ven que está escrito aquí, no que el hermano Richie lo está diciendo, sino que está escrito. ¿Amén? ¿Alguien lo tiene? Vamos. La hermana tiene. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Dice que Cristo, que es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Aquí vemos que Jesús fue a celebrar y obedecer la ley, sabiendo que Él iba a ser la Pascua. Él tomó nuestros pecados. Qué lindo, ¿verdad, mis hermanos? Qué lindo que Él llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. No son solamente los pecados, pero ya hemos dicho, también Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos ¿qué? La justicia de Dios en Él. Nosotros somos justos hoy en día por el sacrificio del Cordero de Dios, quien es Cristo Jesús, nuestro Maestro. Amén. Qué lindo, mis hermanos. Y aquí vemos en el verso 12 ahí, que Jesús fue a Jerusalén, subió, dice ahí, subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Vamos a seguir el verso 14. Mira lo que hizo Jesús cuando llegó. De capítulo 2 de Juan. Vamos a regresar al capítulo 2. Mira lo que Jesús ahora hace cuando entra en Jerusalén. Juan capítulo 2 y el verso 14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Entró en el templo Jesús. Esto es Jesús comenzando su ministerio público. Hizo el milagro de la semana pasada, que hemos de la boda. Y ahora vemos Jesús, dice, fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y mira lo que hace. Entra ¿dónde? En el templo. Sobre el templo, bien rápido. Vamos a tratar de seguir, yo quiero cubrir ese capítulo, pero vamos a ver. El templo que se habla aquí es el templo de lo que se llama el templo de Herodes. Era el templo de Dios, pero Herodes en ese tiempo edificó y hizo un gran templo en Jerusalén. Vamos a regresar entonces. Primeramente, cuando salieron, como hemos hablado, salieron de la esclavitud Israel y ahora se encuentra en el desierto. Dios le mandó a Moisés a edificar y construir ¿qué? El tabernáculo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el propósito de construir el tabernáculo? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo, yo creo que es capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Voy a leer del verso 34 al final de ese capítulo. Ya, yo creo que es ya del capítulo, más o menos del capítulo ya 34-35 de Éxodo, comenzaron a construir el tabernáculo en el desierto. Ya se dio los 10 mandamientos y el Señor le dijo a Moisés, le dio instrucciones específicas para construir un tabernáculo. Y mira lo que dice. Comenzando en el verso 34, entonces, 33, al fin de ese verso, dice, así acabó Moisés la obra. ¿Qué obra? La obra del tabernáculo, de construir el tabernáculo. Entonces dice,
Oigan, aquí. Okay. Dice el 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. ¿Cuánto alaban su nombre? Aleluya. Dice aquí, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus monadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba. ¿Cuánto alaban su nombre? Así debe ser, mis hermanos. Nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén? No dirigidos por los hombres, sino que el hombre diga. Tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando te habla en tu corazón. Amén. Y recuerda, mis hermanos, que el Espíritu Santo nunca recibe esto. Escríbalo. El Espíritu Santo nunca te va a decir hacer algo fuera de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si el Señor, tú sientes que el Señor te está diciendo hacer algo que va a hacer mal a tu prójimo, piénsalo 2 veces, porque quizás no es la voz de Dios, porque la voz de Dios te dice claramente la palabra del Señor que nosotros nos debemos amar los unos a los otros. Y no usar la excusa que usan algunos por ahí que dicen, oh, pero pastor, yo hablo la verdad. Cuando yo tengo la verdad, lo tengo que decir. La Biblia dice claramente que debemos hablar la verdad en amor. Todos. Amén. Entonces, aquí claramente, sí, hay que ser dirigido, pero nunca fuera de la palabra del Señor. En el último verso dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todos sus monadas. Ahora, regresando al templo. Esto fue en el desierto cuando construyeron el tabernáculo. Ahora sabemos que muchos años después, cuando entraron a la tierra prometida, pasaron por un tiempo de jueces que dirigieron el pueblo de Dios. Entre ellos estaban la profeta Débora, estaba Gedeón, estaba Sansón, algunos más. Están obviamente en el libro que se llama el libro de los jueces. Entonces, para el pueblo de Dios quería que un rey. ¿Y quién era el primer rey de Israel? El reino unido. Entonces Saúl, después de él, David. El gran David, que estaba en el corazón de David. ¿Qué era el deseo de David? Porque desde entonces no había tabernáculo así como lo había en el desierto. Porque ya se estableció un reino en la tierra prometida. Entonces no había tabernáculo así, pero estaba con David. Todavía la arca estaba con David. Y el deseo de David era construir y hacer ¿qué? Tabernáculo. ¿Para qué? Para guardar lo sagrado de Dios. Y también vamos a ver lo que Dios quiere en el templo. Ese era el deseo de David. ¿Pero lo hizo David? No. Porque dice que era hombre de sangre, ¿verdad? David. Y nosotros sabemos que era un guerrero y mató a muchos, pero se cree, eso es lo que dicen algunos, que verdaderamente lo que el Señor estaba diciendo, no sé si es así, pero algunos dicen que cuando el verso dice que era un hombre de sangre, no estaba hablando de todos los hombres que mató Jesús como guerrero, lo que lo hizo en el nombre del Señor, pero se está refiriendo a cuando él mató a Urias. Y interesante que al gigante Goliat le mató con sus manos, ¿verdad? Con la piedra, entonces cortó su cabeza. Y a muchos él mismo con sus manos mató, pero no pecó delante de Dios. Pero Urias, David ni lo tocó, ¿verdad? Y la sangre estaba sobre David. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Quizá tengamos el cuidado, mis hermanos, de hacer algunas cosas
que en los ojos de los hombres creen que mataron, hicieron lo mal, pero detrás de todo había un engaño que trajo esa muerte. Mis hermanos, de parte del Señor les digo que la sangre va a estar sobre esa persona que trayó el engaño al principio, aunque no se nota. Dios ve todas las cosas. Puedo decir, mis hermanos, y siento la presencia ahora mismo diciendo esto. Tengamos cuidado, mis hermanos. El Señor conoce cada corazón. Nuestro deber, piénsalo. Y vamos a seguir entonces, porque yo quería terminar este capítulo. Pero, Ay, pastor, no mires al hombre. Piénsalo. Cuando mató a Urías, ¿qué hizo David? Le dio carta al general, a el mismo Urías, para traerlo a la fila primera de la guerra para morir. Y el general, que yo creo era Joel en ese entonces, no recuerdo el nombre, Joel era, no recuerdo. Joab, el que era general en ese entonces, el hombre de mano derecha de David, del rey David. Aunque era él, leyó la carta y le dijo, ahora Urías, te tengo que poner la frente aquí. Y dice la palabra que le murió entonces Urías. Aunque el general Joab lo hizo, no era culpable el general. Porque él lo hizo sin malicia y sin conocimiento del por qué se hizo. ¿Me dejo entender, mis hermanos? Y aunque David, en los ojos del mucho, era inocente, él mismo, callado en su casa, ni diciendo una palabra, Urías murió y nadie sabía. En los ojos de los hombres nadie sabía que había una malicia, nada más un engaño. Pero ¿cuántos saben que los ojos de Dios están en donde tienen? Porque el Señor levantó uno llamado Natán y le habló directamente. Lo bueno de David es que se arrepintió delante de Dios. No como Saúl, que no lo hizo y perdió el reino. Amén. Vamos a seguir. Entonces el deseo de David era eso. Y creen mucho que cuando dice él no pudo, era por el asesino de Urías, porque eso es lo que era. Entonces, el que edificó el templo, el primer templo, ¿quién era? Salomón, su hijo, ¿verdad? Lo hizo. Y era un templo hermoso, ¿verdad? Bendecido. Y dice, podemos buscar el texto, pero no tenemos el tiempo, aún como el tabernáculo, con la fe dedicado a Dios, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, la presencia de Dios estaba presente, igual el Señor hizo cuando se dedicó el templo que construyó Salomón. Ese fue el primer templo. Más o menos, mis hermanos, ese entonces era más o menos 900 años, 950 años antes de Cristo, cuando se construyó el primer templo dedicado a Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos? Sí. Perdone que estoy dando muchos números así, es para que aprendamos. Amén. Más o menos 950 años. Y nosotros sabemos que después se dividió el reino y el reino fueron llevados cautivos a los babilonios, ¿verdad? Y otros pueblos también. Y la Biblia nos enseña que ese entonces dejaron al templo, los muros, ¿verdad? Tenían que de nuevo edificar el templo, no habían cuidado del templo, regresaron del cautiverio y edificaron el templo de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Está en el libro de Nehemías, Ezra y lo demás. Edificaron de nuevo el templo después de algunos salir del cautiverio. Y estoy diciendo todo eso para entrar en lo que estamos hablando en Juan capítulo 2, cuando dice que Jesús entró en el templo, para que entiendan de qué templo se está hablando. Fue ese mismo templo que de nuevo edificaron. Pero pasaron un tiempo. ¿Cuántos saben cuántos años entre el último libro del Antiguo Testamento, cuando llegó Jesús, cuántos años había que había silencio? 400. Qué bueno, estudiantes ahí. 400 años que pasaron. Durante ese tiempo, mis hermanos, no se cuidaban
cuidaba tanto del templo. ¿Verdad? No se cuidaba tanto. Y era Herodes. Se cree más o menos 15 años o 20 años antes de Cristo comenzó a edificar el templo de nuevo. El mismo templo, pero lo hizo más lindo. Y se pueden buscarlo cuando llegan a casa, vayan en internet, Google, pongan el templo de Herodes y tú verás qué lindo eras. El templo de Herodes. Y puso muchos patios afuera del templo, que eran parte del templo también. Que algunas personas pudo llegar y otros no. Y se tomó, vamos a leer aquí lo que le dijeron a Jesús. ¿Cuántos años ya estaban construyendo este templo? Lo vamos a ver ahí, que le dijeron a Jesús que por lo menos, yo creo que son 45, 46 años, lo vamos a leer, que ya estaban construyendo y todavía estaban trabajando en el templo. Y eso fue más o menos al 30 años ya. Hemos dicho que él fue nacido, entonces fueron casi 30 años después de Cristo. Entonces son casi 46 años ya construyendo el templo. Y no fue terminado, porque todavía aún cuando Jesús entró en ese momento, todavía no ha sido terminado. No se terminó hasta el año 63, cuando terminaron este gran templo. ¿Y cuántos saben cuándo fue cuando destruyeron el templo? 70. ¡Tantos años edificando este templo! Casi más de 70 años. No es como el día de hoy que se puede construir una casa. Se ve ahora mismo y construir como 5 casas en 2 días. ¿Verdad? Así no es. Se tomó mucho tiempo. Y solamente en 7 años los romanos destruyeron el templo. Y en el día de hoy, ¿qué queda de ese templo? ¿Cuántos saben? Está en Jerusalén hoy en día. The Wall. The Wailing Wall. ¿Ven? Cuando van allá los judíos a orar, mucha gente va. Ese es parte del templo que se construyó tantos años atrás. Lo que se está hablando aquí en esta Biblia. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué lindo. Y vemos, mis hermanos, que aquí, vamos, entonces todo eso para seguir aquí en Juan. Vamos a regresar a Juan capítulo 2. Vamos a hablar del templo un poco. Vamos a seguir por ahí, para terminar, vamos a seguir los próximos 10 minutos a hablar del templo. Pero vamos a leer los textos. Y haciendo un azote de cuerdas. ¿Quién lo hizo? Jesús. Lo que dice ahí, ¿verdad? Estamos leyendo la Biblia verso por verso, para leerlo todo, tal como está. Amén. Y Jesús dice que entró y vio que vendían los bueyes, las ovejas, las palomas, los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Aleluya. Quitarme el correr. Fuera a todo el mundo. Jesús tan amable, qué lindo Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Dice, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¡Qué fuerte! Los cambistas eran personas. Recuerden, mis hermanos, lo que se estaba haciendo, entrando otra vez, hablando del templo. Este lugar se cree, como yo dije, había muchos patios que había en el templo en ese entonces. Había un lugar que era permitido por los judíos, líderes judíos, que el primer patio pudo entrar los judíos, hombres y mujeres, y también gentiles que eran fieles a la ley. Entonces entraban gentiles en esa área. Ahí es donde estaban vendiendo. El próximo patio era donde los judíos, hombres y mujeres, pudo entrar. Entonces la próxima, ahí es donde estaban las mujeres y los hombres. Ahí es donde la Biblia habla de la viuda mujer que dio. Recuerden, cuando Dios era en el templo, era ahí donde las mujeres eran permitidas, las mujeres entrar en ese lugar.
Y ahí es donde se colectaban las ofrendas y los diezmos. El próximo patio era solamente los hombres, no las mujeres. No eran permitidos entrar en ese lugar. Qué machista. Machista era. Entonces el próximo patio era solamente los sacerdotes entre los hombres. Eso era, hay que verlo, mis hermanos, búscalo en Google, algo así, internet, para ver qué lindo era este templo de olores. Y al final había entre los sacerdotes entonces el sumo sacerdote, que había el velo del templo. ¿Cuántos saben que había un velo del templo que dividía el templo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo? Ay, papá Dios, aleluya. Y en ese entonces, en esa área había el velo del templo. ¿Cuántos saben qué le pasó a ese velo? Se rasgó, un camino abrió, aleluya. Vamos, yo no sé dónde está ese velo, vamos a buscarlo. Más o menos está en Mateo, el final de Mateo. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén. ¿Cuánto alaban su nombre? Porque en ese entonces, mis hermanos, estamos hablando cuando llegó Jesús al templo para limpiar el templo, estaba hablando de ese primer patio donde los gentiles estaban, los cambistas, los que llegaban para vender, estaban vendiendo las palomas, los bueyes, los corderos, todos los animales. ¿Por qué, mis hermanos? Porque llegaba mucha gente de muchos lugares y era imposible ellos llegar al templo con el sacrificio, con el animal. Entonces lo que se hacía, lo que comenzaron a hacer al principio era hacerlo con buen corazón, buena intención. Como el pueblo no pudo traer los sacrificios, entonces nosotros vamos a tener los mejores animales preparados para cuando ustedes llegan, pueden sacrificar al Señor. También llegaron de muchos lugares con moneda que era solamente de su pueblo. Ahí tenían que cambiarlo en el dinero del templo para usarlo en el templo para comprar. Y lo que pasó era, lo que comenzó como intenciones buenas, que lo hicieron de su corazón, se cambió en un negocio. Aquí, mira Abraham, mira quién llega. Yo sé, esa familia tiene dinero. Tenemos este corredito aquí. Y vieron a Jacob entrar y Abraham le dijo, Jacob, te vendo este cordero por solamente $50. Y Jacob, que lo tenía, dijo, ok, aquí están los 50. Y cuando él entra el pobrecito, aguantan el cordero por allá, sacan otro animal, ese no tiene dinero, vea, para usted lo mejor que tenemos aquí, por solamente $25. Dentro de la casa del Señor. Y las cambistas lo que hicieron es cuando trajeron moneda de, por ejemplo, $20. Los cambistas, en vez de darle 20 por 20, le sacaron 20 y le dieron solamente 10. Y se quedaron con los 10. Estaban robando dinero dentro del templo de Dios. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que respetar la casa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y no puedo encontrar el verso ahora por el tiempo, pero está en Mateo. Nosotros sabemos, está en diferentes evangelios. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué capítulo? Mateo 27. ¿Cómo dice? Y he aquí el velo del templo se rasgó. Déjeme primeramente el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Hay que entender el verso 51, porque lo que pasó en el verso 50. ¿Qué pasó en el verso 50? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. ¿Y qué pasó entonces el verso 51? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde? Arriba, abajo, y la tierra tembló y las rocas se rompieron. ¿Cuánto alaban su nombre? Ese velo del templo que estaba ahí en el templo, un velo grande, dice la Biblia, cuando respiró Jesús, su último respiro, y dio su vida, porque ¿cuántos saben? Al Señor no le quitaron la vida, porque Él es el Dios todopoderoso.
rasgado en dos, desde arriba para abajo, para que el hombre no diga fueron nosotros, sino el mismo Dios que rasgó ese velo del templo, para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos entrar en el lugar santísimo para alabar y glorificar su santo nombre. Eso porque en el día de hoy estamos hablando en el verso aquí, en el capítulo 2, del templo que entró Jesús para limpiar, pero en el día de hoy, por la sangre de Jesucristo, la sangre perfecta, inocente del Cordero de Dios, cada uno de nosotros somos ¿qué? Templos de Dios. Demos gracias por este lugar, esta capilla, demos gracias por este edificio. Este edificio no es la casa de Dios, este edificio no es el templo de Dios, mi cuerpo es el templo de Dios hoy en día. ¿Cuánto alaba su nombre? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, vamos a seguir por ahí con el templo, porque entonces, mira lo que dice. En el templo de Dios, mis hermanos, el propósito del templo de Dios, el tabernáculo, el templo de Dios, era para que la presencia de Dios estuviera ahí presente. Piensa que lindo está eso. La presencia de Dios. Mira lo que dice al final, Apocalipsis. Vamos a ir en Apocalipsis, el capítulo 21 o 22. 21. Lo voy a leer. Comenzando en el verso 1. Perdona que ya llegó a las 9. Verán 5 minutos más para terminar. Dice el capítulo 21, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuánto saben esto se va a pasar? El que está en Cristo está en victoria. Amén. No importa lo que la noticia dice en el día de hoy, estamos en victoria. Dice, y el mal ya no existía más. Esa mal de Conial está mal, ¿verdad? Conial está mal. Está sucio. Pero ya dice ahí, no va a existir más. Sino que dice, el verso 2, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí un gran voz del cielo que decía: he aquí, que tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuánto amamos su nombre? El templo de Dios, mis hermanos, el propósito era que la presencia de Dios estuviera ahí presente. Miren, mis hermanos, en la vida no hay nada más precioso, mis hermanos, que la presencia de Dios. Nada. No hay nada en este mundo que puede comprar, que usted puede comprar con más valor que la presencia de Dios. Punto y se acabó. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, ser más famoso del mundo y aún vacío en tu corazón. Amén. Y tú puedes ser más pobre del mundo sin dinero, pero tener la presencia del Señor lo tiene todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Porque somos templos de Dios. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Santo. Lo tengo que dejar ahí, mis hermanos. Voy a decir algo. Estaba hablando con un hermano en el día de hoy, porque fuimos a visitar a un hermano a la casa, oramos con él, que está enfermo. Y él me preguntó: pastor, me encanta tanto ir a visitar contigo y orar con los hermanos. Amén, yo estoy, eso para mí es un gozo, orar con los hermanos. Y me dijo: ¿me puede contar cuál fue la visita más que te trajo bendición? La visita más que fue de bendición a tu vida. Y yo dije: sí, fueron algunas. Pero una. Recuerdo, mis hermanos, que había una hermana de esta iglesia que hace algunos años atrás, muy enferma,
y solamente tenía, yo creo que fueron sus 29 años, 30, 31 años, por ahí, una hermana que amaba al Señor. Y llegó el cáncer sobre su cuerpo, y así, de momento, rápidamente, lo que le hizo, cambió su parecer y todo, bien triste, bien triste. Pero una hermana que amaba al Señor. Con una sonrisa, siempre entraba a la iglesia con sonrisa. Y recuerdo, yo fui a visitarla de vez en cuando, pero esta vez yo recuerdo que entré. Y había muchos problemas y yo quería visitarla, pero se levantó muchos problemas, pero yo dije, voy a visitarla, que lo tenía que hacer a solas. Y era por allá, pasando ya al fin de Nueva York, en Harlem, por allá, un hospital allá. Y fui para allá, mis hermanos, cuando yo solamente puedo decir, cuando entré en ese salón, ella estaba sola. Sentí la presencia del Señor, algo tremendo. Y la manita, mis hermanos con lágrimas en su corazón, diciéndome, pastor, yo siento la presencia de Dios. Sí, hermano, sí, yo también siento la presencia de Dios. Vamos a orar, dice el pastor, ya estoy listo para ir con mi Cristo. Yo solamente le abracé, le di un beso aquí en la cabeza, le dije cuánto le amo. Vamos a orar juntos, yo te amo, yo amo al Señor ahí, juntos nosotros sentimos la presencia, algo tremendo. Y una sonrisa sobre su cara, mis hermanos. Aleluya. El próximo día se fue con el Señor. Mis hermanos, no hay nada más importante, más lindo, más bello que la presencia de Dios. No tenemos el tiempo para leer los textos aquí. Pero por favor, vamos a seguir la próxima semana. Pero aquí vemos a Jesús entrar. Por favor, si me dan, sabes que leer esta parte, por favor. Esta parte, y te prometo que vamos a terminar aquí. Mira lo que en Juan capítulo 2. Vamos a seguir ahí. El templo. Mira lo que dice ahí. Y sabemos que echó fuera a todos. Y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo que dijo. Y sobre eso vamos a hablar la próxima semana. Tengo mucho que decir solamente de esa frase, casa de mercado. Porque para vender hay que ver una persona que hace qué. ¿Cómo? No se puede vender si no hay persona que compra. No hay tal cosa. La persona vende porque hay personas que compran. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Lo que el Señor no quiere decir por eso. Pero mira lo que dice. Entonces, mira lo que dice 17. Terminando con este verso. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aleluya. Mira lo que dice la palabra. Los discípulos vieron a Jesús sacar todo fuera, porque estaba mal. Y Pedro, Juan, los demás estaban ahí parados y viendo, mira a Jesús. Nunca hemos visto a Jesús así, porque ¿cuántos saben se puede enojar pero sin pecar? Hay hombres de Dios en la Biblia que se enojaban con justicia. Y sobre eso vamos a hablar la próxima semana también. Como pastor, ¿cómo yo sé cuando yo estoy enojado que estoy pecando delante de Dios? Te voy a decir las próximas semanas. Ahí se sabe, porque a veces justamente tenemos ira. Eso se ve en la vida, pero también se puede transformar en pecado. Pero miren lo que el Señor dijo. Él dijo, los celos me consumen. Los discípulos vieron a Jesús y dijeron, mira, eso está en el Salmo 69, ese verso. Dice, mira, los celos de Jesús por la casa de Dios. Ojalá, mis hermanos, que nosotros tenemos el mismo celo, que nos consume. ¿Qué significa consume? Algo que te come por dentro, que ya está, basta, ya no puedo más. Jesús entró y los celos de la casa de su padre lo consumió. Dijo, no, esto está mal. Ojalá que nosotros tengamos el mismo celo. Amén. Primeramente, por este templo. Amén. ¿Me hago claro? Amén. No estoy hablando de ICC, este edificio, y no estoy hablando de este templo acá, de mi querida esposa. Cada uno. Cada uno. Tenemos
engañe. Ese es el Señor que le está hablando a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo que este templo, yo tengo que tener ese celo, que hasta el punto que me consume. Y yo digo, Señor, todo lo que está dentro de este templo, este cuerpo pequeñito aquí, Señor, cámbiame, hazme más como Cristo cada día. Entra y límpiame, saca ese azote y limpia lo que está dentro de mí, que no te agrada. Aleluya. Aleluya, ¿cómo dicen amén? ¿Cuántos se atreven en esta noche llegar a su casa y ponerse de rodillas y decir, Señor, yo soy tu templo, gracias papá, que tú me has limpiado, tú me has sacado, tú me has hecho un edificio separado para consagrado, dedicado a ti, para sentir tu presencia. Señor, entra en mí, límpiame, quita lo que no te agrada, Señor. Yo quiero de nuevo, Señor, ser un templo donde tu presencia puede estar presente en todo tiempo. Vamos levantando esas manos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, que en esta noche nosotros, Señor, debemos tener ese mismo celo que tenía Jesús, que nos consume. Que nos consume, Señor. Que decimos, ya basta, Señor, por lo que está en mi corazón. Ya basta lo que está en mi espíritu.